Euronews. Las noticias. Trump sanciona a la Corte Penal Internacional y la Comisión Europea advierte: esa decisión pondrá en peligro la paz en Ucrania. Bruselas ha expresado este viernes su apoyo a la independencia y la imparcialidad del tribunal que investiga presuntos crímenes de guerra en Ucrania y ha emitido órdenes de detención contra Vladimir Putin, también contra Netanyahu, por cierto. El presidente de Estados Unidos ha calificado a la Corte Penal de ilegítima e impone restricciones financieras y de visado a los que participen en sus investigaciones. Europa hoy en contra de todo esto. Y ojo, desconexión energética de los países bálticos. Dan la espalda al Kremlin y por primera vez en la historia bajan el interruptor y cortan conexión con Rusia. Ahora sus líneas eléctricas recibirán energía de Europa. Son nuestras principales noticias del día y además este viernes. Los importadores estadounidenses han estado almacenando vino italiano espumoso como cobertura ante el posible impacto de aranceles amenazados por Trump. Los últimos supervivientes de Pokrovsk en Ucrania se niegan a abandonar su ciudad a pesar del avance ruso. Los habitantes de la ciudad sueca de Örebro rindieron homenaje este jueves a las víctimas del tiroteo más letal de la historia del país. Kosovo va a las urnas en medio de una economía en crisis y de tensiones étnicas reavivadas entre albaneses y serbios. La decisión final de Donald Trump de sancionar a la Corte Penal Internacional corre el riesgo de poner en peligro la búsqueda de justicia para Ucrania, advirtió la Comisión Europea, que expresó su pleno apoyo a la independencia e imparcialidad del tribunal. Desde marzo de 2022, la CPI ha estado investigando denuncias de crímenes de guerra en Ucrania y ha emitido órdenes de arresto contra 6 altos funcionarios del Kremlin, incluido el presidente ruso Vladimir Putin, acusado de ordenar la deportación y el traslado ilegales de niños ucranianos a Rusia. Imponer sanciones a funcionarios de la Corte Penal Internacional podría obstaculizar estas investigaciones al dificultarles viajar por todo el mundo y acceder a los fondos necesarios. La Comisión seguirá de cerca las implicaciones de la decisión de Trump y evaluará posibles medidas adicionales, añadió el portavoz sin proporcionar más detalles. Los importadores estadounidenses han estado almacenando prosecco italiano espumoso como cobertura ante el posible impacto de los aranceles amenazados por el presidente estadounidense Donald Trump, según muestran los datos de la industria vitivinícola. Según la Asociación Comercial Unión de Vinos Italianos, las importaciones estadounidenses de vino espumoso italiano se dispararon un 41% en noviembre después de la elección de Trump. ¿Sobrevivimos sin una copa de vino? Sí, podemos sobrevivir. El vino es un placer, pero todo tiene un precio. El precio va a subir y no sabemos en qué porcentaje. Trump está pensando en gravar nuestros productos. Por eso, a finales de año realizamos envíos adicionales. Los vinos italianos no se vieron afectados por aranceles durante la primera presidencia de Trump y hasta la fecha no se han anunciado aranceles contra socios europeos. Aún así, los importadores y distribuidores de Prosecco están tomando medidas de precaución para proteger el mercado. El término técnico de lo que está sucediendo se denomina carga anticipada. Y esto es algo que está ocurriendo. Ya lo hemos visto antes, durante la primera administración de Donald Trump, cuando anunciaron tasas arancelarias adicionales, y ahora lo estamos volviendo a ver. Por lo tanto, los importadores están cargando sus pedidos por adelantado para evitar la amenaza de tasas arancelarias adicionales sobre las importaciones. Italia exporta casi una cuarta parte de su vino a Estados Unidos, lo que deja al sector más expuesto a posibles aranceles que cualquier otro producto de exportación italiano, según la Federación Comercial. El Prosecco se convirtió en el vino italiano más vendido en Estados Unidos el año pasado. Casi 3 décadas y media después de abandonar la Unión Soviética, los países bálticos de Estonia, Letonia y Lituania activarán este fin de semana un interruptor para poner fin a las conexiones de la red eléctrica con sus vecinos Rusia y Bielorrusia y se acercarán más a sus aliados de la UE.
La ruptura de los vínculos eléctricos con Rusia, rica en petróleo y gas, tiene un gran significado geopolítico y simbólico. Este es el último elemento restante de nuestra dependencia del sistema energético ruso o del sistema energético bielorruso. Dejamos de comprar cualquier tipo de recursos energéticos a Rusia y fue nuestra respuesta a la guerra en Ucrania que estalló en febrero de 2022. Se espera que Ursula von der Leyen y otros mandatarios de la UE asistan a una ceremonia el domingo mientras un reloj de 9 metros de altura especialmente fabricado en el centro de Vilnius cuenta los segundos finales de los vínculos eléctricos de los estados bálticos con Rusia. Pokrovsk, en la región de Donetsk, en el este de Ucrania, está sitiada. Semanas de bombardeos constantes han devastado grandes partes de la ciudad. La mayoría de la población ha sido evacuada. Menos de 2.000 de sus 60.000 habitantes siguen aquí. Maxim, un oficial de cooperación civil-militar del ejército ucraniano, ha ayudado a muchos a marcharse. Pero no es fácil convencer a los que quedan. Todavía no. Tal vez tengas conexión. ¿Puedes anotar mi número? No voy a ninguna parte. Me quedo aquí. Estoy en mi tierra. Dime, ¿quieres dejar la ciudad? No. Dime por qué. No hay a dónde ir. No hay manera. Utilizo la luz del generador y aquí cocino para mí. Esto es para los gatos, para los perros. Siempre hay agua en el depósito. Todo está bien. Así que ¿no tienes miedo si las tropas rusas capturan Pokrovsk? También hay rusos que estamos aquí. Por mi pasaporte soy ucraniano. Pero en mi corazón no hay ucranianos aquí. Son todos rusos. Solo quiero paz. Eso es lo que quiero. Los que querían ya se han ido. Los pensionistas, por desgracia, no tienen ese deseo. Tampoco los que esperan que el mundo ruso venga y reconstruya todo. Pero como ha demostrado la práctica, no se arreglará nada. No quedará más que esas ruinas. Los dueños de las tiendas no quieren hablar con nosotros. Dicen que en una hora ya no habrá luz. Los bombardeos se intensifican y los que aún están por aquí huyen a casa. Euronews les ofrece una entrevista exclusiva con el primer ministro de Georgia cuando el país está en una situación límite, al borde del colapso. Manifestaciones, protestas, violencia en las calles y represión. Todo por las últimas decisiones del gobierno que acercan la nación a Rusia y alejan la posibilidad de unirse a la Unión Europea. Esto ocurre además en medio de la guerra en Ucrania. Europa a punto de perder un aliado que estaba en proceso de adherirse al bloque. Claro, no ha sentado bien a la población y por eso llevan meses protestando. Pues bien, en este contexto, en este clima de máxima tensión, el primer ministro da la cara y lo hace aquí, en Euronews. Dice estar comprometido con los valores europeos y occidentales y niega ser próximo a Rusia. Esto es solo un avance exclusivo. La entrevista completa en nuestra página web. Vean. El primer ministro de Georgia, Irakli Kopakidze, está dispuesto a reanudar las negociaciones de adhesión con la UE si Europa cambia de actitud. En una entrevista exclusiva con Euronews, el primer ministro explica que la burocracia europea estaba obstaculizando el proceso. El estado actual de nuestra relación no es adecuado para nosotros. Nos interesa tener unas relaciones sanas con la Unión Europea, lo que no es el caso en este momento.
Pero estamos seguros de que no se debe a las políticas de Georgia. Es por las burocracias europeas hacia Georgia. Así que si esa política cambia, todo irá mejor. En noviembre, el primer ministro suspendió las negociaciones de adhesión después de que Bruselas acusara a su partido de manipular las elecciones. La UE acusó a Rusia de interferir en los comicios de octubre y pidió una investigación independiente. Pero el primer ministro dice que su relación con Moscú es puramente pragmática. No tenemos relaciones diplomáticas con ellos ni hay espacio para restablecerlas, debido a la ocupación de nuestras dos regiones históricas, debido al reconocimiento de la llamada independencia de Abjasia y Tzkhimali. Pero seguimos una política pragmática y esa es la clave de nuestra política hacia Rusia. La semana pasada, la Comisión Europea suspendió la exención de visados para los diplomáticos y funcionarios georgianos en respuesta a una violenta represión de los manifestantes. La entrevista completa con el primer ministro georgiano estará disponible esta semana en exclusiva en euronews.es. Kosovo va a las urnas en medio de una economía en crisis y de tensiones étnicas reavivadas entre albaneses y serbios. Las elecciones legislativas tendrán lugar este domingo. Según la mayoría de los pronósticos, Albin Kurti, el primer ministro saliente de centro-izquierda de etnia albanesa, podría tener una escasa mayoría y verse obligado a formar una coalición con sus principales rivales de etnia albanesa. En Kosovo no hay conflicto étnico. En Kosovo, el mayor problema es la economía que Kosovo debe resolver para otras comunidades, para los albaneses, los serbios, los bosnios, los turcos, para aumentar así el nivel de vida. El mayor problema es cómo hacerlo. Según un informe reciente del Banco Mundial, Kosovo es el país europeo donde la tasa de pobreza se está reduciendo a un ritmo más lento. La gente común ha estado luchando sola contra la inflación y un sistema económico fallido, afirma este activista de una ONG serbia. En el nivel alto, los políticos en Pristina y los políticos en Belgrado están bastante estancados. Pero en el nivel más bajo, la gente simplemente vive su vida. El primer ministro kosovar saliente, Kurti, así como el presidente serbio, Vučić, han sido criticados por la comunidad internacional y la opinión pública nacional por la renovada polarización entre Pristina y los serbios. Lo que Kurti, al menos hasta este momento, no ha logrado es hacer que la gente que vive en el norte adopte básicamente sus políticas. Y ese es el paso más difícil, porque la gente en el norte de Kosovo no solo está controlada por Belgrado, sino que sus pensiones, su sistema sanitario y educativo lo paga Serbia. El resultado de décadas de conflictos no resueltos después de la guerra de 1999 que trajo la independencia de Kosovo es que los problemas económicos empujan a los jóvenes más calificados a migrar a Europa Occidental. Kosovo depende actualmente de las donaciones internacionales. Es decir, que sin esas donaciones, Kosovo no será sostenible en absoluto. Es una de las economías más pobres de Europa. Los dolientes de la ciudad sueca de Örebro rindieron homenaje a las víctimas del tiroteo mortal que dejó al menos 11 muertos este martes. Un hombre de 28 años que había huido de la guerra de Siria está entre las víctimas. Antes de sucumbir a sus heridas, logró llamar a su prometida para decirle que le habían disparado y que la quería. Seguimos mirando por la ventana pensando que quizá vuelva, llame a la puerta y tendremos que abrirle. No dormimos, no comemos, nada. Solo nos sentamos y miramos hacia afuera. Le hicimos un funeral, pero no tenemos su cuerpo.
Era lo poco que podíamos hacer. Las autoridades dijeron que el atacante, que aún no ha sido identificado oficialmente, podría haber asistido a la escuela que atacó este martes. Es el peor tiroteo masivo en la historia del país. Superada la crisis del COVID-19, el turismo europeo se enfrenta a un nuevo desafío: limitar las consecuencias del exceso de turismo. Varios profesionales del sector y responsables políticos se han reunido esta semana en Bruselas para la cumbre Destino Europa. El primer comisario europeo de turismo ha destacado la importancia de un sector que representa a unos 20 millones de trabajadores en la Unión Europea. Para Apóstolos Tzitzikostas, el sector debe volverse más sostenible y enfrentarse al turismo de masas. Me lo tomo muy en serio. Me comprometeré con todas las autoridades afectadas y con la sociedad civil para entender qué y cómo debe actuar la Unión Europea. Compartiré las mejores prácticas, recopilaré aquellos datos esenciales para gestionar mejor los flujos. El turismo debe desarrollarse de forma responsable. El desarrollo de un turismo sostenible es una prioridad, afirma Tzitzikostas, para que Europa pueda seguir siendo el principal destino mundial. Así lo dicen muchos participantes, quienes insisten en la necesidad de pensar en la sostenibilidad del turismo en su conjunto. Hay que considerar que la sostenibilidad y el sector turístico tienen tres pilares, no solo en el turismo, sino en todos los sectores económicos. El sector económico, la sostenibilidad social y también el medio ambiente. Así que la sostenibilidad es triple. La Comisión Europea pretende presentar en el primer trimestre de 2026 una estrategia de turismo sostenible que logre un equilibrio entre el crecimiento económico, la responsabilidad medioambiental y la creación de empleo. Nutella está de celebración. Cumple 60 años y una nueva exposición en Roma no solo recorre la historia de la famosa crema de chocolate y avellanas, sino que también lleva a los visitantes a un viaje a través de los orígenes de la marca Made in Italy, explorando el éxito de la familia Ferrero desde que lanzó el primer frasco en 1964. La crema de avellanas, creada en Italia de la posguerra, se ha convertido en un icono cultural que se vende en más de 170 países. Como explica la comisaria Chiara Bertini, la exposición, reflejada en su título Join, tiene como objetivo celebrar Nutella como símbolo de positividad y amor por la vida. Es un momento de alegría en nuestras vidas. Todos los que visitan la exposición me han dicho que asocian la Nutella con la alegría. Por eso forma parte del título, que juega con las palabras alegría y participación. El material de archivo, desde imágenes antiguas hasta impresiones, cuenta la historia de cómo se ha desarrollado el negocio familiar a lo largo de los años. La sala principal está llena de frascos de edición limitada en exposición. Son los fanáticos de Nutella quienes han dado forma a la historia de la crema de chocolate más famosa del mundo. Generación tras generación, Nutella es una parte importante de sus recuerdos y sus vidas. La Nutella forma parte de la historia de Italia y es muy familiar para todos nosotros. También es una forma de acercar a nuestros hijos a un museo. Lo que han hecho aquí es muy inteligente y destaca un producto que conocemos desde hace mucho tiempo. La Nutella me recuerda a mi infancia, pero también me recuerda al presente porque todavía la como. Lleva mucho tiempo con nosotros desde que éramos niños. Nos hace felices, aunque no hay que abusar. Pero a veces, ¿por qué no? La Nutella es buena y nos gusta. En el Día Mundial de la Nutella, que se celebra cada año el 5 de febrero, los visitantes disfrutaron de una degustación muy especial. ¿Qué países europeos se esfuerzan más por desarrollar piscifactorías ecológicas? La piscicultura ecológica está aumentando en la Unión Europea. Aunque representa menos del 7% de la producción acuícola total, entre 2015 y 2020 la producción creció un 60%.
En Europa, Noruega es el mayor productor de pescado de piscifactoría ecológica. En la Unión Europea, Irlanda es el líder con más de 34.000 toneladas, seguida de Italia con más de 22.000 y los Países Bajos con casi 14.000. Los mejillones tienen la mayor cuota de mercado, seguidos del salmón y la trucha. La trucha arcoíris es la especie más valiosa entre ellas, ya que se considera uno de los peces de piscifactoría más seguros para el consumo, con altos niveles de vitamina B. Hablando de acuicultura en general, Grecia es el país de la Unión Europea que genera la producción más valiosa, seguida de España, Francia e Italia. Sin embargo, la producción acuícola de la Unión Europea sigue siendo muy pequeña a escala mundial. La producción anual del bloque es inferior que la producción anual de Noruega. ¿Dónde crecerá más deprisa la economía en Europa? En las redes sociales circulan engañosas afirmaciones que sugieren que el Reino Unido será la economía que más rápido crezca de Europa. Una serie de mensajes en X muestran a gente celebrando la predicción del Fondo Monetario Internacional de que el PIB británico crecerá un 1,6% en 2025. Esta predicción forma parte de las perspectivas económicas mundiales del FMI para los próximos 2 años, en las que se prevé un crecimiento mundial del 3,3% para 2025 y 2026. Muchas publicaciones comparten un enlace o una fotografía de un artículo de The Independent que hacía la misma afirmación que ahora ha sido enmendada. La afirmación de que el Reino Unido sea la economía europea que más rápido crezca es errónea. Las proyecciones del FMI sitúan el crecimiento del PIB británico en el 1,6% en 2025 y en el 1,5% en 2026. Hay otros países europeos con mejores previsiones. Se espera que el PIB de España aumente un 2,3% y un 1,8% este año y el próximo respectivamente. En Polonia subirá un 3,5% y un 3,3% y en los Países Bajos aumentará un 1,6% y un 1,8%. Entre las grandes economías europeas del G7, Francia y Alemania tienen una proyección del 1,1% para 2026 e Italia del 0,9%. Se espera que todas crezcan menos del 1% este año. Francia y Alemania tienen una proyección del 1,1% para 2026 e Italia del 0,9%. La canciller británica Rachel Reeves declaró que se prevé que el Reino Unido será la economía europea de mayor crecimiento en los próximos 2 años, en lugar de la economía europea de mayor crecimiento en general. Ya están informados, estas han sido las principales noticias del día, pero la actualidad nunca para, por eso les recomendamos que instalen nuestra aplicación en sus dispositivos móviles para no perderse ninguna de nuestras alertas informativas y para permanecer siempre conectados a Europa. También se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube y compartir este vídeo para que la información llegue a más personas. Comenten qué les ha parecido las noticias de hoy. Les dejamos ya con el No Comment del día. Hoy les ofrecemos unas preciosas imágenes que nos llegan del zoológico de Oregón, en Estados Unidos. Tiene un nuevo y simpático inquilino, un pequeño elefante que acaba de nacer. Y en Japón, los monos se han dejado ver en Nagano disfrutando de un confortable baño en plena naturaleza. Han llamado la atención de los visitantes. Con ello les dejamos. Antes, la previsión del tiempo. Feliz fin de semana y visiten nuestra web para seguir informados el sábado y el domingo. Adiós.
Jamie.